¡Arranque!, gritó la mujer al subir. ¡Por favor, arranque! ¡Mi hija está en peligro! El miedo que sentía se vio opacado por sus súplicas. Encendí el auto y pisé el acelerador. El coche arrancó al mismo tiempo que algo golpeó la parte trasera del coche. Un golpe seco, como si otro vehículo nos hubiera embestido. Miré por el retrovisor y lo que vi me aterró. Era una figura oscura, alta, inhumana, sin rostro, pegada al maletero, golpeando con fuerza, como si quisiera destrozar el auto. A la luz de una vela y el susurro del viento, prepárate para escuchar lo que no debería ser contado. Hola mis fantasmitas y seres del más allá, yo soy Drea y este es Macareno, y nosotros seremos tus guías entre este plano y lo inexplicable. Esto es Hechizos de Medianoche. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde el retrovisor? Las carreteras guardan secretos. Entre curvas solitarias, túneles que parecen no tener fin y pueblos que no deberían estar donde aparecen. Esta noche, Macareno y yo te llevaremos por rutas que no aparecen en los mapas, donde el peligro no son los baches, sino lo que camina junto a ti, cuando nadie más debería estar ahí. Prepárate para encender tu motor, pero no bajes la velocidad y sobre todo, no te detengas. Kilómetro 31. Volvía de visitar a mis abuelos. Eran casi las 2 de la mañana cuando pasé por el tramo conocido como Kilómetro 31. La carretera estaba vacía, cubierta por una neblina espesa. Reduje la velocidad. Y justo entonces vi una figura a mitad del camino. Un hombre alto, delgado, con un sombrero de ala ancha, completamente inmóvil. Frené de golpe, asustado, pero cuando bajé del coche, no había nadie. Al regresar al auto, encontré la puerta del copiloto abierta y las huellas de pies descalzos marcadas en el piso hasta mi auto, como si alguien se hubiera subido sin hacer ruido. El asiento estaba mojado. Volteé a todas partes, pero no había nadie. Regresé al auto, lo encendí y aceleré. Jamás me había pasado algo paranormal, y mucho menos algo así. Me sentía vulnerable, observado, como si alguien me estuviera acechando. Conduje lo más rápido que pude y no paré hasta llegar a una gasolinera. Al ver ahí más gente, decidí bajarme para despejarme un poco. Me atendió un señor ya mayor, pero muy amable, y al no haber ya más gente detrás esperando, nos quedamos platicando. Y terminé contándole todo lo que me había pasado unos minutos atrás. «Viene del kilómetro 31, ¿verdad?», me preguntó. «¿Ya vio lo que le dejaron en el asiento?». Volteé. Había un sombrero viejo y húmedo sobre el asiento del copiloto. «No se preocupe, yo llevo muchos años trabajando aquí, y no es la primera persona a la que le pasa. Nomás tíralo en la carretera, y ya, no voltee hacia atrás. Verá que así ya no se le aparece esa cosa». Y así lo hice. Efectivamente nunca más me volvió a pasar nada, pero esa sensación al pasar todo eso jamás se quitó. El último viaje del abuelo. Hace ya muchos años, cuando mi abuelo todavía andaba por este plano, la familia atravesaba una mala racha económica. Para ayudarnos, decidió trabajar como trailero. No era un hombre supersticioso, más bien terco y valiente, de esos que enfrentan lo que sea con la frente en alto. Después de algunos meses en el trabajo, le asignaron una nueva ruta. Nada fuera de lo normal, hasta que lo comentó con otros compañeros. ¿Esa ruta?, le dijeron entre risas. «No, padre, ahí espantan. ¿A poco sí se la va a aventar?», bromeó otro. Él, escéptico como siempre, soltó una carcajada. «Ya, no inventen. ¿Qué me va a espantar a mí?». Llegó el día. Se subió al tráiler de madrugada y manejó tranquilo hasta que paró en una tienda a medio camino. Entró por un café y ahí, el señor que atendía empezó a hacerle plática. Cuando el abuelo le dijo hacia dónde iba,
La expresión del hombre cambió de golpe. No vaya, le dijo muy serio. Yo vivía por allá, y en ese camino siempre pasaban cosas raras. El abuelo, ya algo incómodo, le preguntó qué tipo de cosas. No sé cómo explicárselo, respondió el señor. Solo haga esto. No se baje de su camión. Pase lo que pase. No pare. No mire atrás. No le haga caso a nadie. Maneje rápido y no se detenga. El señor fue a la parte trasera de la tienda y regresó con un pequeño rosario. Llévelo con usted, créame. Lo va a necesitar. Mi abuelo, entre confundido y agradecido, tomó el rosario y se fue. Cerca de las 3 de la mañana, el cansancio empezó a pesar. Luchaba por no quedarse dormido. Para distraerse, se obligó a fijar la vista en la carretera. Y notó algo extraño. No venían ni autos ni camiones. Todo estaba desierto. Ni un alma. Solo él y el camino negro, interminable. Pasaron unos 10 minutos en ese silencio abrumador, hasta que de pronto algo cruzó el camino. Un perro enorme, más grande que cualquier perro normal. Intentó frenar, pero la distancia era mínima. Lo atropelló. De inmediato, empezó a escuchar un ruido extraño, como si algo se hubiera atorado en la llanta. Frenó completamente y bajó maldiciendo. Estaba preocupado por el camión, pero también por el animal. Con la lámpara en mano, iluminó la llanta. No había nada, solo marcas y algo de pelo. Y entonces lo oyó. Un llanto desgarrador, humano. Volteó nervioso. A unos metros había un bulto. Pensó que tal vez no fue un perro, sino una persona. Un niño, tal vez. Se acercó. El bulto tenía pelo, pero era raro. Su forma parecía humana. Y lo miró mejor. Y lo que vio, claramente no lo era. La figura se incorporó lentamente. Era una especie de humanoide. Sus extremidades eran demasiado largas y la cara no era una cara. Era una mezcla entre hocico y cráneo. Su piel parecía húmeda, sus ojos, 2 pozos oscuros. Un hombre lobo, pensó mi abuelo paralizado, quien nunca había creído en esas cosas. ¿Y eso? Lo miró directo a los ojos, como si supiera lo que pensaba. El abuelo salió corriendo al camión sin mirar atrás, tropezando con el miedo. Al subirse, vio el rosario en el asiento. Lo tomó con manos temblorosas y comenzó a rezar mientras metía el acelerador hasta el fondo. No miró por los espejos, no se detuvo, solo condujo, aferrado al volante y al rosario, hasta que por fin el cielo empezó a aclararse. Llegó a su destino horas después, pálido, sudando frío. Los compañeros que se encontraban ahí se acercaron preocupados. Al contarles lo que vio, algunos palidecieron y lo acompañaron a revisar la llanta, expectantes de las marcas. Pero ya no había nada, solo estaba ponchada. Ningún rastro, ni pelo, ni sangre, nada. Ese fue su último viaje. Mi abuelo renunció ese mismo día. Dijo que prefería la pobreza antes que volver a pasar por esa ruta maldita. Y hasta el último día, cargó con ese rosario como su posesión más grande. Los pasajeros. Trabajo en transporte privado desde hace mucho tiempo, y esa vez fue la primera cosa paranormal que me pasó. Fue en el 2018. Trabajaba por las tardes, y esa vez, a las 6, tomé un servicio hacia una colonia alejada. El cliente me dio instrucciones específicas por mensaje. Cuando llegues, toca 3 veces el claxon. No voltees y no hables. Pensé que era una broma, pero pagaban bien, y la verdad me ganó la curiosidad. Sin pensar en si podían asaltarme o algo peor, decidí ir. No era una zona peligrosa, por lo que me sentí cómodo con la idea de investigar. Llegué al punto. Toqué el claxon 3 veces. Silencio.
Y entonces los vi. 2 señores mayores con ropa elegante se subieron a los asientos traseros. El coche se hundió ligeramente con el peso y arranqué. Apreté el volante. No miré al espejo. No dije nada. Durante todo el trayecto, el coche olía a tierra húmeda y flores marchitas. Avancé con algo de miedo. Empecé a pensar si eran personas que estaban metidas en cosas extrañas o simplemente muy serias. Pero por si acaso, me apuré a llegar al lugar donde los dejaría. Cuando faltaba poco para llegar, me di cuenta de que querían que los dejara enfrente de un cementerio. Ahí me relajé un poco. Empecé a pensar que tal vez ese olor era por alguna plantita que le traían a su difunto. Y las instrucciones porque no querían hablar del tema. Y a juzgar por su ropa, incluso llegué a pensar que iban a un entierro. Llegamos a la ubicación. Aún no terminaba de frenarme cuando escuché que una voz susurró cerca de mi oído. «Gracias por ayudarnos a volver». Volteé hacia atrás confundido por lo que me había dicho, pero ya no había nadie ahí. Las puertas nunca se abrieron. Me quedé mirando hasta que el sonido de un mensaje de mi celular me sacó del trance. Era mi esposa preguntando si ya volvía para cenar. Me alejé de ahí pensando en lo que había pasado. No le encontraba explicación, y eso me asustaba más. Cuando llegué, lo primero que hice fue contarle a mi esposa todo lo que había pasado, desde el mensaje hasta las palabras que me susurraron. Ella no me creyó, y en busca de alguna prueba, le dije que fuéramos al coche para ver si aún olía a tierra o algo que pudiera convencerla. Caminamos al coche. Abrí la puerta y me di cuenta de que no había nada, hasta que alumbré con la lámpara de mi teléfono y me di cuenta de que los asientos estaban llenos de lodo seco. Después de cenar, decidimos prenderles una veladora. Ya saben, por si acaso. El lago. Una vez, visitando el pueblo de mi familia, me contaron una historia que le sucedió a mi bisabuelito, a quien claramente yo ya no conocí. Era de esos hombres de campo, trabajadores y necios, que sabían andar a caballo mejor que caminar. En aquel tiempo no había carreteras ni caminos pavimentados, solo sendas de tierra que se perdían entre los cerros. Mi bisabuelo trabajaba lejos, y todos los días salía al amanecer en su caballo y regresaba alrededor de las 8. Pero una noche, las cosas cambiaron. Ese día se quedó más tiempo de lo habitual, platicando con unos amigos de otro pueblo, así que cuando por fin decidió regresar, ya eran las 12 en punto. Montó su caballo con calma, disfrutando del cielo estrellado, como tantas otras veces. Pero apenas se adentró en la oscuridad del camino, sintió algo. Una mirada clavada en su espalda. Se irguió, inquieto. Le dio una palmada al caballo para que apurara el paso. Pero esa sensación no se iba. Al contrario, se hacía más intensa. Fue entonces cuando escuchó pasos. No del caballo, no los suyos. Otros pasos, tras él, mojados, lentos, cercanos. Volteó varias veces. Nada, solo sombras y el susurro de los grillos. Siguió avanzando, pero comenzó a notar que ya no reconocía el camino. Todo era monte. Después de deambular un rato, creyó ver a lo lejos el viejo camino de tierra. Se sintió aliviado. Tal vez solo se había desviado un poco. Siguió avanzando, ya con más calma, hasta que se dio cuenta de algo. Cada vez que el caballo pisaba, sonaba un chapoteo, como si caminara sobre agua. El bisabuelo bajó la vista al empezar a sentir frío en las piernas. El corazón le dio un vuelco. Estaba dentro de un lago, donde el agua ya le llegaba hasta el pecho. Intentó hacer retroceder al caballo y con dificultad lo logró. Salieron del lago, ambos empapados, temblando.
Con los ojos cerrados y apretando los dientes, se encomendó a Dios y guió al caballo solo por instinto, repitiendo oraciones, rezando con fuerza. Cuando por fin abrió los ojos, ya estaba a las puertas del pueblo. Al llegar, mi bisabuelita lo vio empapado y pálido. ¿Qué te pasó? Le preguntó. Él, con la voz quebrada, solo dijo: las brujas, me querían ahogar, me hicieron ver visiones, creí que estaba en el camino, pero era un lago. Esa noche no durmió. Desde entonces, nunca más volvió a regresarse tarde, y cada vez que salía, lo hacía rezando. Hoy en día, ese tramo del camino ya es una carretera, pavimentada, transitada. Pero muchos en el pueblo todavía cuentan que si pasas por ahí muy de noche, se escuchan risas en el viento. Se siente que alguien te observa. Otros no han sido tan afortunados, porque hasta el día de hoy hay gente que sí se ha ahogado ahí. El pueblo que no estaba. Volví a casa tras cubrir una boda en un rancho de Hidalgo. Eran casi las 2 de la madrugada. Iba tranquilo, ya que la carretera que me lleva a la Ciudad de México la conocía bien. El silencio del camino era apenas interrumpido por el zumbido del motor y la música que pongo en el radio que me ayuda a no dormirme. Pero de pronto, un fuerte ruido en las bocinas me asustó. Era como un chillido agudo, metálico. La radio comenzó a emitir estática, como si alguien estuviera girando el dial con violencia. Empecé a apretar botones, pero terminé por apagarlo. Y cuando volví la vista al frente, ya no reconocía el camino. La autopista había desaparecido. En su lugar, estaba circulando por un tramo asfaltado pero angosto, flanqueado por árboles torcidos y sin señalización. El GPS no mostraba desvíos, solo una línea recta. Preocupado, pero sin pensarlo demasiado, seguí adelante. Tras unos 20 angustiosos minutos perdido en la oscuridad de una carretera desconocida, noté unas luces, pero mi alivio por ver algo de civilización no duró mucho cuando me acerqué más al lugar. Era un pueblo, sí, pero parecía detenido en el tiempo. Las casas eran de adobe y madera, las calles empedradas, las lámparas apenas iluminaban, dejando zonas de sombra tan densas que parecían tragarse la luz. No había un alma, ni perros, ni autos, ni voces. Pasé frente a una iglesia antigua, de cantera ennegrecida por el tiempo, y ahí, en la entrada, vi a alguien, una mujer, y tras ella, apenas visible una niña de unos 6 años, a quien parecía proteger con su cuerpo, apretándola contra la puerta. Al verme acercarme, levantó la mano, primero como dudando si debía llamar mi atención, pero después la levantó llamándome. Sus movimientos eran desesperados. Errático, duré un momento en pararme. ¿Y si era una trampa? Pero algo en la expresión de la mujer, una mezcla de terror y súplica, me hizo decidir detenerme. En ese momento, la mujer tomó a su hija en brazos y corrieron hacia mí. No gritaban, no pedían ayuda, solo corrían y volteaban nerviosas hacia todos lados. Al llegar, con una voz muy baja que apenas podía escuchar, me dijo: Por favor, ayúdanos, déjanos subir. Dudé, pensé en huir, pero la mirada de la niña, tan rota, tan desesperada, me paralizó. Temblando, liberé los seguros y ambas subieron al asiento de enfrente. ¡Arranque!, gritó la mujer. ¡Por favor, arranque! ¡Mi hija está en peligro! El miedo que sentía se vio opacado por sus súplicas. Encendí el auto y pisé el acelerador. El coche arrancó al mismo tiempo que algo golpeó la parte trasera del coche. Un golpe seco, como si otro vehículo nos hubiera embestido. Miré por el retrovisor y lo que vi me aterró. Era una figura oscura, alta, inhumana, sin rostro.
pegada al maletero, golpeando con fuerza, como si quisiera destrozar el auto. Aceleré todo lo que mi viejo coche podía. El motor rugió con fuerza, al mismo tiempo que la niña gritaba. Se apretaba la cabeza, como si algo la quemara por dentro. La mujer lloraba, suplicando que acelerara. Yo solo podía repetir en voz baja: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Al parecer, el pueblo era muy pequeño, y pronto dejamos atrás esas viejas casas. La sombra seguía golpeando y arañando el coche. El motor seguía quejándose, y yo sentía que en cualquier momento se iba a detener. Al frente vi un puente de piedra, y más allá, la carretera. Pero la figura no cedía. Golpeaba con más fuerza, el coche se sacudía. Sentí que algo tiraba del volante como si quisiera desviarnos. Tuve que usar toda mi fuerza para mantener el control. Al momento de cruzar el puente, la figura oscura lanzó un chillido ensordecedor, al mismo tiempo que el coche pareció liberarse, como si una fuerza invisible lo hubiera soltado. Salimos disparados, zigzagueando, pero pude controlarlo hasta cruzar y por fin llegar a la carretera. La niña dejó de llorar. La mujer, aún temblando, no dejaba de mirar hacia atrás. Yo miré todos los espejos. Esa cosa había desaparecido. Así seguimos a toda velocidad, sin hablar y todos temblando. No sé cuánto tiempo seguimos así hasta que llegamos a otro pueblo. Este sí era real, con gente en las calles, luces cálidas, vida. Sentí que podía respirar de nuevo. La niña dormía. La mujer la abrazaba como si temiera que el mundo se la iba a arrebatar. Déjenos aquí, me dijo al pasar frente a otra iglesia. Yo solo atiné a detener el coche. Ya no tenía ganas de nada, pero por fin me atreví a preguntar: ¿qué era eso? ¿Qué pasó? La mujer negó con la cabeza. Gracias por ayudarnos. Es difícil de explicar. Eso... Era alguien que no quería que nos fuéramos. Pero es mejor que ya no sepas más. De verdad, gracias. Bajó del coche con la niña en brazos. Caminó hacia la iglesia. Ya no pude decir nada. Solo la seguí con la mirada. Las vi caminar hacia la oscuridad del atrio de la iglesia hasta que desaparecieron. No sé cómo explicarlo. No se desvanecieron. No corrieron. Simplemente dejaron de estar. Yo solo atiné a encender el coche e irme de ahí sin mirar atrás. ¿Qué les pareció este segundo episodio? A mí en lo personal me encanta muchísimo este tema de carreteras. Así que muchas gracias por toda la gente que nos está escuchando, a la que ya nos escucha y a toda la nueva que está llegando. Espero que la próxima vez que vayan a un viaje en carretera estén atentos por si logran percibir algo que los demás no. Y muchas gracias por escuchar. Recuerden que pueden mandar sus historias a hechizosmedianoche@gmail.com y seguirnos en TikTok como @hechizosdemedianoche. Les agradecería mucho si me apoyan siguiéndome, comentando, compartiendo y dando like desde su plataforma favorita. Recuerda que solo los valientes le dan play después de la medianoche. Nos vemos.